Al nombre de Jesús. Vamos a leer un versículo en 2 Corintios, el capítulo 4, el verso 17 y 18. Amén. Y después de leer estos dos versículos vamos a orar. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y que el Señor sea tocando nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Amén. Bueno, vamos a leerlo, el verso 17 y 18 de 2 Corintios capítulo 4. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Las cosas que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos aquí delante de tu presencia, Dios, y yo quiero presentar mi vida y presentar la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos presentamos con reverencia, con respeto delante de ti, Señor, y queremos, oh Dios, presentar nuestros corazones, presentar este momento del servicio, Señor. Sabemos que tú, oh Dios, has dirigido desde el inicio este culto y queremos que tú sigas tomando el control, Padre del cielo, de tu palabra, y que seas tú hablando a nuestros corazones conforme a tu voluntad, y que seas tú haciendo la obra que tú quieras hacer con nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos creyendo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, ya el hermano Edilson nos contaba cuál es el lema o el tema que se está trabajando con la juventud este mes. Amén. Es un tema un poquito que nosotros tenemos como un pensamiento o una connotación, que es un tema, una frase misionera. ¿Y cómo es? A ver, a mí me gusta preguntarles para ver si ustedes lo tienen presente. ¿Quién me dice el lema del mes? Está muy fácil, lo dijeron al inicio. Ninguno. Nadie hacia Cami, ¿no te acuerdas? A ver, ¿cómo es? Eso, heme aquí, yo voy. Entonces vamos a mirar, vamos a escuchar este pensamiento de la palabra de Dios que el Señor ha permitido. Y ya hemos escuchado dos mensajes donde Dios nos ha hablado de una manera muy especial, donde nos ha recordado, nos ha dicho algo muy valioso sobre esta frase de heme aquí, yo voy. Amén. Y leíamos en 2 Corintios el capítulo 4, el verso 18, donde dice algo muy especial que de pronto al escucharlo de primera vez nosotros decimos, pero ¿qué relación tiene este versículo con la frase de heme aquí, yo voy? ¿Cierto? Pero ya vamos a ver más adelante el enfoque, y de verdad que tiene mucha relación de heme aquí, yo voy, en que el Señor nos manda por medio de este versículo a que no miremos las cosas temporales, sino que miremos las cosas que son eternas. Amén. ¿Cuántos quieren mirar lo eterno? ¿A cuántos les gustan las cosas? ¿A ustedes les gustan las cosas que duran poquito, que duran mucho? Mucho, amén, ¿cierto? Y el Señor todo lo que ofrece es eterno, Él no ofrece nada temporal. Entonces, vamos a mencionar algunos de unos personajes bíblicos donde el Señor hace un llamado, porque si miramos la frase heme aquí, yo voy, hace relación a que hay una pregunta antes de esa frase. O sea, el heme aquí, yo voy es como la respuesta de alguien a algo, ¿cierto? No se sabe a qué, pero entonces están como respondiendo heme aquí, yo voy. Y de pronto por el heme aquí uno dirá, bueno, le están preguntando que dónde está, ¿cierto? Podría decir, ¿usted dónde está? Entonces uno responde heme aquí. No sé, de pronto los jóvenes, a veces yo molestando, cuando me preguntan por WhatsApp o cualquier cosa, Claret, o bueno, cualquier saludo, y yo digo heme aquí, porque es como que están preguntando dónde está o lo están llamando a uno. Entonces es como una frase, unas palabras que se usan mucho para decir aquí estoy, ¿cierto? Pero antes de decir aquí estoy, pues lo tienen que llamar a uno, porque si a uno no lo llaman, ¿para qué va a decir aquí estoy? ¿Cierto? De pronto si uno dice aquí estoy así sin llamarlo,
dirán, ¿usted por qué está hablando solo? ¿Usted por qué está diciendo eso si nadie lo está llamando? Entonces, yo quiero que estemos muy atentos y quiero enfocarme y quiero hablarle en esta noche a los jóvenes. Amén. Este es un culto dirigido por la directiva de jóvenes. Sabemos que es de carácter general, pero yo quiero hoy hablarle a los jóvenes especialmente. Amén. Entonces, heme aquí, yo voy. Resulta que les voy a leer una lista de personajes que todos conocemos, su historia, conocemos absolutamente muy bien desde la escuela dominical, los jóvenes, estos personajes, pero vamos a extraer de esas historias unas cosas en particular. Y vamos a ver la historia de Abraham, amén, Abraham, Jeremías, Josué, Samuel, David, José, Gedeón, Moisés, Esther, Naamán y Noé. Pero no pongan esa cara ya por ahí están. Uy, todas esas historias. Claro, usted iba a terminar hoy, por favor. Vamos a mirar todas estas historias, pero no vamos a ver la historia, pues, largota de la Biblia, sino que vamos a mirar cosas particulares. Entonces, al ustedes escuchar todos estos nombres, ¿qué se les viene a la mente? Los que conocen la historia, ¿qué tienen en particular todos estos hombres y mujeres? A ver si prestaron atención, todos ellos. Abraham, Jeremías, Josué, Samuel, David, José, Gedeón, Moisés, Esther, Naamán y Noé. La fe, dice el hermano David. Dios trató con ellos. Supieron esperar en Dios. Resulta que si miramos algo en común de todos estos hombres, y bueno, una mujer y todos estos hombres, es que tuvieron un llamado. O sea, Dios les encomendó algo. Dios les encomendó algo y vamos a mirar cuál fue ese llamado. Entonces, Abraham, el Señor le dijo, venga, Abraham, usted va a conquistar otra tierra, ¿cierto? Entonces lo mandó a que se fuera de donde él era y todo, y le dijo, yo quiero que usted conquiste otra tierra. Así un día casualito, el Señor le dijo a Abraham, usted va a conquistar otra tierra por allá bien lejos, que usted no conoce, y Abraham quedó como que, bueno, ¿cierto? Jeremías, el Señor lo llamó desde muy pequeñito a que fuera rey. Entonces el Señor dijo, venga Jeremías, yo como que lo he visto a usted y no sé, a mí me parece y yo quiero, y sabemos que el Señor lo que quiere no es por su parecer, sino porque Él tiene un propósito y Él es soberano y Él conoce, amén. Entonces le dijo, yo quiero que usted sea rey. Y llamó a Jeremías desde muy pequeño, desde su niñez. Josué entonces le dijo el Señor como que yo quiero que usted dirija al pueblo después de Moisés, entonces usted va a ser el encargado de que va a introducir o va a guiar al pueblo de Israel hacia lo que yo les he prometido. De pronto Moisés los guió por el proceso, pero yo quiero, Josué, que usted dirija y guíe al pueblo, pues con la ayuda del Señor, hacia lo que les he prometido. Ustedes van a conocer lo que yo tanto les he dicho. A Samuel le dijo que consagrara toda su vida, ¿cierto? No un poquitico, toda, desde incluso cuando se estaba gestando, Dios ya empezó a inquietar a su mamá para que lo diera por completo, toda la vida de Samuel. A David le dijo, venga usted, yo me parece y lo he analizado, yo quiero que usted sea rey de Israel, pero antes de eso, usted va a mostrar que yo soy pues Jehová de los ejércitos y va a enfrentarse a un gigante y lo va a derrotar, ¿cierto? Y quizás esto era muy descabellado porque eran personas que nada que ver con ellas. Y yo me imagino que estos personajes y estas hombres, estas mujeres, nunca se imaginaron eso. Incluso en el momento que Dios les dijo, ellos dudaron. José, resulta que a José le dijo, venga, en sueños le mostró, usted va a gobernar, usted va a ser superior en medio de sus hermanos, y él ni entendía, él hasta les contó el sueño a sus hermanos y se le burlaron, pero entonces lo que les dijo, lo que preparó Dios para José es, usted va a ir a Egipto y va a ser gobernador. A Gedeón lo llamó a confiar y a vencer. A Gedeón lo vio como tan inseguro que le dijo, venga, usted necesita confiar y va a vencer porque usted tiene como unas cualidades ahí buenas y yo quiero que usted venza al pueblo enemigo. A Moisés lo puso a sacar al pueblo de Egipto. A Esther la puso a interceder por su pueblo.
a Naamán lo puso a sumergirse por allá donde él creía que, ¿cómo así que se iba a sanar de una lepra sumergiéndose a un río? Y creo que no era el río más bonito, entonces, ni más limpio. Entonces, lo mandó por allá eso. Y a Noé lo puso a construir un arca. Imagínense, y eso que solo son poquitos, aunque son muchos, pero son poquitos de los que muestran ahí en la Biblia. Los mandó a hacer algo y les trazó un propósito a ellos y les hizo un llamado y los inquietó en su corazón y se los mostró a ellos. Pero resulta que siempre había una excusa. Entonces, para no mencionarlos a todos, sabemos ya las excusas de algunos de ellos. No sé si ustedes quieran contar una excusa que se acuerden de estos personajes. ¿Qué dijeron ellos cuando Dios les mostró eso? Así es, que tenía problemas ahí para hablar. ¿Qué más? Gedeón, que era pobre, que no lo conocían. ¿Cierto? Esa fue su excusa. Jeremías era un niño. ¿Cómo yo voy a ser rey si soy un niño, cierto? ¿Quién más? Esther, ¿qué fue? Esther, ¿qué excusa dijo? ¿Quién recuerda? Esther dijo que ella cómo iba a entrar, pues sabía cuál era la ley, de que si no era anunciado, que si el rey no la había llamado a entrar allá al lugar donde él estaba, que no podía entrar porque le pasaba lo que ya sabemos. Entonces, esa fue su excusa. ¿Cómo yo voy a entrar si ustedes ya saben cuál es la ley, cierto? ¿Qué más? David podría tener muchas excusas también. Nadie lo conocía, no creían en él. Ni siquiera el papá de él daba un peso por él. Ni siquiera lo presentó como su hijo, imagínense. Imagínense eso, debe ser duro, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. Y Noé, la excusa de Noé era que, ¿cómo así que va a haber un diluvio si no ha llovido hace... Nunca había llovido. Entonces él decía, pero ¿cómo así que un diluvio si no? Yo me voy a poner a construir el arca y me van a decir que estoy loco. Podría haber pensado en ese momento Noé, porque eran seres humanos y sabemos que en esta humanidad nosotros, cuando el Señor muestra su propósito o cuando el Señor nos habla o nos inquieta acerca de algo, siempre viene nuestra humanidad a poner una excusa o un pero. Entonces ahí ya viene como el pensamiento de lo contrario. ¿Será es que tal cosa, tal otra? Y empiezan todos los argumentos que no están como de acuerdo a lo que el Señor está mostrando. Entonces, bueno, todos estos personajes, todos estos hombres, y sabemos que el Señor, o analizando, el Señor se fijó en ellos, o el Señor realizó un llamado a ellos, pero antes de Él dirigirse a cada uno de ellos, Él ya había fijado sus ojos en ellos, y Él ya había visto algo valioso en el corazón de ellos. Porque si miramos David, la historia de David cuando es ungido, hay un versículo muy lindo de los cuales siempre trato de tener presente porque a nosotros a veces se nos olvida, y es que el Señor no mira lo que nosotros miramos. Nosotros en este momento estamos mirando personas, hermanos, jóvenes, y estamos mirando como lo externo, ¿cierto? De pronto uno mira a un joven en nuestra congregación y puede lanzar un juicio. Puede decir, no, es que este joven yo lo miro como así, como asá, pero es lo que nosotros miramos. Y realmente por nuestra humanidad nosotros no podemos mirar más allá de lo que está al frente de nosotros. Pero el Señor dice, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Amén, yo miro el corazón. Y es tan hermoso el Señor, porque a veces nosotros como seres humanos podemos mirar cosas muy buenas, pero realmente el que conoce el corazón es el Señor. Y el que sabe cómo está nuestro corazón delante de su presencia es Dios. Sea lo que sea que miren las personas y que nosotros mismos miremos hacia nosotros, porque si miramos a estos personajes, ellos se miraban y decían y ponían todas sus excusas, porque obviamente no se pueden mirar el corazón ni siquiera uno mismo,
¿cierto? El Señor es el único que conoce todo. Entonces, antes de hacer un llamado, el Señor mira a la persona, mira el corazón y mira lo que está ahí. Entonces, por eso hemos visto en Noé, bueno, y en muchos personajes que el Señor, o que ellos hallaban gracia delante del Señor, y que el Señor se agradaba de ellos por alguna cualidad. Entonces, sabemos que Abraham fue reconocido por su fe. Sabemos que Jeremías, bueno, ahí nos cuenta que Jeremías fue un profeta llorón, pero hay un versículo muy lindo que él dice que había un fuego dentro de su corazón, que él trató de soportarlo y que trató de renunciar como a lo que el Señor le había encomendado y no pudo, porque era más fuerte lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces vemos esa persistencia y esa pasión por el llamado que tenía Jeremías. Josué era amante de su presencia. Sabemos que Josué no se perdía, de pronto todavía Dios no le había encomendado algo a Josué y él era atento a lo que Moisés hacía cada vez que iba a buscar la presencia de Dios. Entonces él era ahí pendiente de la presencia de Dios. No se alejaba del tabernáculo. Samuel, un hombre, un joven diligente. David, un corazón agradable a Dios, a pesar de sus errores y a pesar de sus falencias, tenía un corazón que era totalmente admirable. Amén. José, su fidelidad, la fidelidad de José. Gedeón era un buen guerrero, a pesar de su inseguridad y a pesar de tantas cosas, él era bueno en lo que hacía. Moisés era obediente. Esther tuvo valentía, amén. Naamán creyó. A él le estaban diciendo ahí algo que podía quedar sano porque había un Dios, Jehová, que todo lo puede, y él creyó. Noé tuvo gracia, amén. Tuvo gracia delante de Dios. Entonces habían unas cualidades ahí que el Señor vio en cada una de estas personas. Y yo pensando en esta frase, porque bueno, había un llamado en unas cualidades, el Señor ya había fijado sus ojos en ellos y ellos respondieron, heme aquí. O sea, después de exponer sus excusas, después como de debatir ahí un poquito con Dios, al fin dijeron, bueno, heme aquí, yo voy. O aunque no lo dijeron textual todos, pero dijeron, listo, Señor, yo lo voy a hacer. Y lo hicieron, accedieron, dijeron sí y lo hicieron. Entonces yo me preguntaba y yo decía, ¿por qué dijeron que sí? O sea, si ellos dudaron y si ellos al inicio empezaban como a preguntar y a cuestionarse, ¿por qué al final dijeron que sí? ¿Qué los hizo como bueno, está bien, sí, yo voy, ¿cierto? Quizás algunos con miedo, con inseguridades, con muchas cosas, pero dijeron listo, sí. Entonces preguntándome por qué dijeron que sí, quiero compartir con ustedes y que compartamos 3 por qué. De esa pregunta, ¿por qué dijeron que sí? Entonces, la primera es, estos hombres accedieron a este llamado, a lo que el Señor había puesto en su corazón, porque escucharon la voz de Dios. Amén. Escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios. Entonces, quiero que leamos Juan, el capítulo 10, el verso 27. San Juan, el capítulo 10, el verso 27. Resulta que ese llamado, esa inquietud, esa petición, esa solicitud que el Señor les hizo, o sea, el Señor les hizo a ellos, ellos comprendieron que no era algo que venía de parte de ellos y comprendieron que no era algo que le estaba diciendo cualquier persona, sino que era el Señor quien les estaba diciendo. Entonces, ¿por qué dijeron que sí? Porque escucharon la voz de Dios. Entonces dice San Juan capítulo 10, el verso 27. Vamos a leer desde el 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas.
como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Es una gran... Entonces, somos hijos de Dios y oímos la voz de Dios. Y oímos la voz de Dios. Amén. Y aquí el Señor estaba diciendo, mis ovejas reconocen mi voz. Resulta que el Señor habla a nuestra vida. Entonces, no solamente les habla a los personajes de la Biblia, sino que nos habla a nosotros también. Y resulta que hay algo muy particular y que debemos tener en cuenta, y es que el Señor no nos habla en la actualidad como quizás le hablaba a esas personas de la antigüedad. Sabemos que a Moisés el Señor se le manifestó en una zarza ardiente. Entonces, literal, un arbolito empezó, bueno, hay una manifestación de fuego y el Señor les hablaba a ellos de manera muy particular, que en la actualidad el Señor habla de diferentes maneras también y nos habla, hay algo en común, que nos habla claro y directo, al igual que estas personas de la Biblia. A ellos de esta manera les hablaba claro y directo. El Señor no rodeaba o como que no decía, me parece que yo quiero que usted libere al pueblo de Egipto, sino que les decía claro y directamente qué quería con ellos o qué les quería pedir, ¿cierto? Y asimismo a nosotros el Señor en la actualidad nos habla clara y directamente. Es decir, a la humanidad o a las personas que de pronto aún no han conocido a Dios, a los jóvenes que no han tenido esa experiencia con Dios, de quién es Dios y tantas dudas que hay en la juventud, el Señor de manera clara llegará un momento donde le mostrará a los jóvenes y les dirá, yo soy el que soy. Yo soy ese Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios, que quiero darte paz, que quiero darte tranquilidad, que quiero transformar tu vida. Amén. Él habla claro y directamente y dice, yo quiero entrar a tu corazón, pero quiero que tú también des tu vida a mí, que seas hijo mío. Entonces, hay un mensaje claro que en la actualidad el Señor nos da a todos y es seguir su evangelio, y es seguirlo a Él, y es vivir para Él. Entonces, es esto en común, que Dios sí habla, nuestra vida, sí habla nuestro corazón, y quizás los jóvenes que estamos aquí ya hemos entregado nuestra vida a Dios. Ya hemos entregado nuestra vida a Dios y estamos en el evangelio y estamos caminando, pero el Señor sigue hablándonos de diferentes maneras. Yo realmente me asombro la manera que Dios habla nuestra vida, y yo le decía, hablando con algunas amigas o amigos, que el Señor nos habla diariamente. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos habla diariamente? Diariamente, que lo difícil o como el pero ahí es que si nosotros sí reconocemos la voz de Dios, porque aquí el Señor está diciendo, mis ovejas, una comparación, oyen mi voz. Es decir, los que son del Señor, los que son hijos de Él, los que están bajo su cuidado, los que lo han conocido, reconocen su voz. Saben cuándo es que el Señor está hablando a sus vidas y lo puede hacer a través de una predicación, a través de una persona, a través de una imagen, a través de muchas formas, incluso el Señor puede usar personas que no son de la iglesia para hablar a nuestra vida. Porque ¿cómo podemos explicar que nosotros estamos pasando algo que solamente el Señor conoce, que solamente lo hemos hablado con Él, y de alguna u otra manera una persona dice algo justamente que se necesitaba? Amén. Y muchas cosas más, muchas experiencias que yo sé que los jóvenes han experimentado y que el Señor nos permite conforme a su propósito y conforme a su llamado. Entonces, estos hombres no se negaron y dijeron que sí, heme aquí yo voy, porque es que escucharon la voz directa de Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, cada vez que uno escucha la voz de Dios, es imposible. O sea, es imposible uno decirle al Señor no. Debe ser
que nosotros no teníamos los oídos sensibles a su voz, pero estoy completamente segura que es imposible cuando el Señor nos dice a nosotros algo claro y directo, que quebranta nuestro corazón, que nos está pidiendo, que nos está reclamando. Es imposible decirle no si usted escucha la voz de Dios, porque es que Él es soberano y su presencia es algo que lo llena completamente todo, y esa presencia sublime es capaz de doblegar nuestra humanidad. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz directa de Dios, ¿cómo le vamos a decir que no al Señor, cierto? Entonces, este es un porqué. ¿Por qué decir, aquí yo voy? Porque es imposible cada vez, querido joven, que tú escuches la voz de Dios, que le digas que no. Es decir, yo creo que ni siquiera respondemos porque es obvio. Si el Señor me está pidiendo algo, si el Señor me habló tan fuertemente y directo al corazón, que es una voz muy bonita, porque el Señor siempre habla de manera amorosa, dulce, pero también nos corrige de esa manera. Entonces es inevitable. O sea, damos por sentado, ya Señor, eso es lo que tú quieres, yo lo hago, si hemos escuchado la voz de Dios. Entonces ese es el primer porqué. El segundo porqué de estos hombres fue que ellos dijeron, aquí yo voy, porque no hay excusa válida. Amén. No hay excusa válida delante del Señor. Y vamos a leer Apocalipsis 1:8. Amén. Apocalipsis 1:8 dice de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Es decir, que cuando estas personas manifestaron todas las excusas que mencionamos, pues el Señor, o sea, no hay excusa válida, es que no es usted, diría el Señor, soy yo, ¿cierto? Y Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. O sea, no hay ni principio ni fin para el Señor. Él es el todo. Amén. Él es espíritu, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el todopoderoso. Para el Señor no hay imposibles. Entonces, oye, ¿usted por qué va a decir, aquí yo voy, Señor? Porque es que no hay excusa válida. Nosotros y estos personajes le hubieran podido sacar la excusa más fuerte o que tuviera más valor, pero no le iba a funcionar a ninguno de ellos, porque es que el Señor es el Todopoderoso. Si usted es tartamudo, le dijo a Moisés, tranquilo que yo le voy a poner a Aarón para que lo ayude, y le voy a poner otro también para que lo ayuden, y usted va a ser como el que yo he enviado, pero él es el que va a hablar por usted, así que tranquilo. ¡Pum! Le derrumbó la excusa a Moisés, ¿cierto? A Esther que también puso esa excusa. Entonces, sabemos que su tío también le dijo como que bueno, pero si usted no intercede por su pueblo, usted también hace parte de ese pueblo, así que le va a pasar también lo mismo. Va a ser peor. Entonces, pum, derribada la excusa de Esther, y ahí sí fue a buscar al Señor en ayuno, en oración, y ahí sí se encomendó a Él. Y todas las excusas fueron derribadas de estas personas, porque es que el Señor es el que es, amén. El Señor es todopoderoso, y si ellos ya habían entendido el primer porqué, que era la voz de Dios, ya venía ahí detrásito, y es que bueno, si es el Señor, pues no hay excusas, porque Él es el Todopoderoso. Conocían quién era el Señor, sabían quién era el que les estaba encomendando algo a ellos, amén. Entonces, el segundo porqué de por qué vamos a decirle al Señor, aquí yo voy, es que no hay excusa válida. Así que todas las excusas que hemos pensado como jóvenes, les quiero decir, y ahorita vamos a mirar, que no son válidas. Aunque yo también he sacado excusas y uno como que, ¿cómo que no son válidas? Es que tal y tal y tal cosa, pero no son válidas para el Señor, porque Él es el Todopoderoso, amén. El tercer porqué es que ellos dijeron que sí, o accedieron a lo que el Señor les dijo, porque tomaron una decisión de fe, amén. Todos tomaron una decisión,
una determinación de fe y confianza. Es decir, el heme aquí es la respuesta a algo que el Señor estaba diciendo, en este caso, heme aquí, que es la palabra, pero después del heme aquí venía el yo voy, que es una decisión. Amén, que es una acción, que es una determinación. Yo voy a ir. Entonces, estas personas, listo, dijeron, bueno, el Señor me habló, ya es como el todo, el primer porqué. No valió la excusa que saqué. Yo pensé que de pronto, pues yo decía, Moisés, yo decía que era tartamudo y el Señor decía, ay, sí, verdad, mejor voy a enviar a otro porque usted es tartamudo. No, ¿cierto que no? Yo soy el Todopoderoso. Y lo tercero es que esto le permitió a estos personajes, a estos hombres, tomar una decisión de fe y dijeron, listo, ya entendí, ya comprendí, determinación, yo voy a ir. Amén. Y bueno, vamos a leer Filipenses 4:13, versículos muy conocidos por nosotros. Filipenses 4:13. En esta decisión y determinación de fe. Sabemos que fe es la convicción de lo que se espera, amén. La certeza de lo que no se ve, lo que el Señor ha prometido que aún no está, pero que nosotros hemos creído en Él y sabemos quién es Él por lo que hemos vivido, amén. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo voy a tomar la decisión, yo puedo, no por mis fuerzas, no por lo que yo soy, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y estos hombres fueron y sabemos que el Señor les dio la victoria y mejor dicho, estos hombres vieron la gloria de Dios. Yo no sé, pero yo leo estas historias y de verdad que me parece hermoso ver cómo ellos pueden ver ese respaldo del Señor en lo que les prometió, en lo que les dijo, en lo que les encomendó y en lo que les mandó. Ellos lo vieron con sus propios ojos, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, porque ellos se plantearon estas tres respuestas de por qué. Es decir, listo, yo voy a decirle al Señor que sí, yo voy a ir por estos tres motivos, por estos tres por qué. Y aquí en estas historias, los llamados que el Señor hizo fueron cosas muy grandes, amén, porque el Señor estaba trazando un propósito y un plan de salvación y un plan de liberación para el pueblo de Israel, y bueno, su plan que aún continúa. Y fueron cosas de ser gobernadores, fueron cosas de, bueno, Esther la llevó a ser reina, fueron cosas externas, podemos decirlo, aunque también fue un proceso interno que el Señor hizo con ellos. Pero lo que más resaltan en estas historias fue como esos cargos o esas posiciones que el Señor les permitió a ellos para cumplir su propósito, y fue como el llamado que les hizo, amén. Pero yo quiero que hoy, entonces, en este momentico, con todos los jóvenes que están aquí, hagamos lo mismo de estos cuadros, esta comparación del llamado a Dios, del llamado que Dios hace a nuestra vida como jóvenes. Y vamos a poner entonces, ya no son estos personajes, sino cada uno de ustedes ahí. Se va a poner a usted, va a poner su nombre ahí, listo. Entonces la persona, cada uno de los jóvenes que está aquí. ¿Y cuál es ese llamado? Vamos a hacer memoria y vamos a preguntarle al Señor, ¿cuál es el llamado que tú has hecho a mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú quieres cumplir conmigo? Y no sé si en este momentico a alguien se le viene, a ver, voy a poner unos ejemplos. Líder de jóvenes, músico, pastor, no sé, tantos cargos externos, ¿cierto? Pero yo quiero que hoy no nos centremos en los cargos externos. De verdad que yo no quiero que ustedes jóvenes en esta hora mediten en lo que el Señor ha añadido al llamado, porque estas son añadiduras. Las posiciones, los cargos, las cosas, el servicio es una tremenda bendición, pero quiero decirles que no es lo principal.
Aunque amo el servicio y es una demostración de agradecimiento al Señor, pero yo he meditado y el Señor ha puesto en mi corazón que el servicio no es lo principal. Incluso en algunos salmos de David, él lo reconoce y David tuvo unas posiciones extremadamente altas y es por eso que el Señor amó el corazón de David. Y es que David fue consciente de que ni la fama, ni el trono, ni esa posición, ni tantas añadiduras, cargos que el Señor puso para cumplir su propósito, era lo importante. David, y qué bueno que nosotros también entendamos hoy, que el llamado, queridos jóvenes de Belén Las Violetas, que el Señor nos hace, es una relación fortalecida con Dios. Amén. Yo no sé ¿cuántos de ustedes han estado poniendo su mirada y quizás su tiempo más en las cosas del servicio? Y no solo los jóvenes, sino también los hermanos que estamos aquí, amén. En las cosas del servicio que no son malas, pero quiero decirles que hay algo antes de eso. Hay algo antes de eso que es eterno, y el servicio al Señor aquí en esta tierra es pasajero, porque nosotros vamos a morar con Él por la eternidad y vamos a estar allá alabándolo, en comunión con Él, en adoración a Él. Entonces Él nos dice en ese momento y nos llama, queridos jóvenes, venga, yo quiero una relación fortalecida con usted. ¿Sabe? Usted hace ratico como que no habla conmigo, y para que usted pueda escuchar mi voz, tiene que estar cerca a mí. Porque entre más lejos estemos del Señor, menos vamos a escuchar la voz de Dios, menos vamos a escuchar la solución para esa dificultad y ese problema por el que quieres salir, y quizás le has dicho a Él en oración, ¿qué es lo que pasa? Que yo nada, que salgo de aquí. Pero quiero decirte que el Señor quiere hablar a nuestra vida, querido joven, y es necesario, el llamado de hoy es una relación fortalecida con Dios. Porque si tú no tienes y yo no tengo una relación fortalecida con Dios, no vamos a escuchar la voz del Señor. ¿Sabe? El llamado también puede ser alguien, el Señor le puede estar diciendo, listo, no, usted constantemente en la mañana habla conmigo, ora, me busca, lee mi palabra, está fortalecido. Pero sabe, yo quiero que usted aprenda a depender de mí. Porque es que usted está en medio de una dificultad difícil, quizás una enfermedad, pero es que usted no ha aprendido a depender de mí y a soltar ese problema en mi presencia. Amén. Quizás puede ser ese el llamado. El Señor es el único que conoce cuál es el llamado que ha estado haciendo a nuestras vidas. Amén. Y quizás otro puede ser, yo quiero procesar y limpiar tu vida. Yo quiero que usted aprenda a que el Señor hace llamados, hace añadiduras, pero debemos ser procesados. Amén. El Señor quita de nosotros cosas que no funcionan, que trae esta carne y que no son agradables a Dios, y que nosotros debemos ser limpiados por Él. Amén. El Señor nos llama, querido amigo, querido joven que está de visita en este lugar, a vivir en santidad. Y quizás, pero en santidad, eso como que suena muy difícil, porque yo soy joven, porque a mí me gustan muchas cosas, y ahorita vamos a ver las excusas que quizás salen, pero el Señor nos llama a vivir en santidad, amén. A los jóvenes, aún en nuestra juventud, el Señor quiere que seamos santos para Él, porque es que sin santidad no vamos a ver al Señor, ni los hermanos, ni los jóvenes, porque todos estamos aquí por la promesa de ver al Señor un día cara a cara, amén. Y para eso tenemos que vivir en santidad. El Señor puede estar haciendo un llamado y es a entregar nuestra vida a Él en obediencia. De pronto hemos estado en el Evangelio desde muy pequeños, pero nosotros no hemos estado obedeciendo al Señor. Porque ahí viene lo que leíamos al inicio. De pronto hemos puesto nuestra mirada en las cosas temporales, en un ir y venir al servicio, en una apariencia, en algo que no es del Señor, porque aquí el único importante y el protagonista de todo lo que nosotros hagamos es el Señor. Aquí en ese momento la presencia más sublime que hay aquí es el Señor Jesucristo, amén. Cada vez que nosotros venimos aquí, no podemos ignorar, porque en vano sería nuestro venir aquí, no podemos ignorar que aquí está el Señor. Aquí está el Señor, y que nosotros hemos venido a rendirle un culto a Él. Nosotros no hemos venido a cumplir
la rutina del día. Nosotros hemos venido a ofrendar nuestra vida delante de Él. Así que puede que ese sea el llamado. Venga, usted como que no está obedeciendo mi palabra. A vivir en integridad. Amén. El Señor ama a los íntegros de corazón. A despojarnos de las pasiones juveniles. A quitar de nosotros la duda e incredulidad. Y la lista puede seguir. Amén. Muchas cosas que yo no conozco porque yo no soy el Señor. El Señor es quien conoce cada uno de nuestros corazones. Pero ahí donde usted está, querido joven, entonces es usted al que el Señor está haciendo un llamado en este momento, que según lo que hay en su corazón usted sabe. Y qué bueno que si usted de pronto no ha escuchado la voz del Señor, hoy usted le va a preguntar a Dios: ¿a quién me estás llamando? En intimidad primero contigo. Las añadiduras podrán venir, y si es tu voluntad y si tú así lo quieres, lo voy a recibir. Pero lo más importante cuando pase el cargo, cuando pase quizás esas cosas temporales, es que mi corazón esté en integridad, en obediencia, esté cercano a ti. Porque si eso no sucede, en vano va a ser todo lo que hagamos, queridos hermanos, queridos jóvenes, aquí en la tierra, incluso para el servicio del Señor. No sé si usted recuerda esa lectura que está en el Evangelio, que dice que el Señor no conocía a un hombre ahí, porque, y él decía: ¿cómo así que no? Si yo he echado demonios, bueno, si ha hecho tantas cosas. No, yo a usted no lo conozco. Y yo creo que eso es lo que todos queremos evitar. Todos queremos ser conocidos por el Señor, amén. Así que ese llamado que Él nos hace, de verdad, yo creo firmemente que es primero a una intimidad y a una integridad delante del Señor, aún siendo jóvenes, porque siendo jóvenes podemos ser íntegros delante de Dios. Siendo jóvenes podemos tener experiencias con Dios. Siendo jóvenes podemos ser fieles a Dios. Siendo jóvenes podemos ser santos en Dios. Y ser santos en Dios no es ser perfectos. Santificarnos en Dios es decirle no a la maldad, es decirle no al pecado y es decirle no a la iniquidad. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas van a pasar. Ustedes van a tener un momento, vamos a tener un momento de placer, de lo que se nos está presentando ahí en ese instante, pero estoy convencida que eso solo va a ser un instante. Y después va a venir el remordimiento, después va a venir la angustia, después van a venir muchas cosas, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, querido joven. El enemigo quiere engañar tu vida y quiere hacerte creer que es que en la juventud hay muchas tentaciones, que es que en la juventud hay muchos como huequitos por donde caer, que es que yo no soy capaz porque es que yo soy joven, y eso de vivir en santidad es para otras personas que sí predican, que sí como que están ahí metidas en ese cuento, pero bueno, en el servicio. Pero no, el llamado del Señor es que si tenemos una relación fortalecida con Dios, vamos a ser victoriosos en intimidad con Él, amén. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y entonces, después, siguiendo como ese cuadrito del llamado, pueden venir las excusas. Entonces ya sabemos el llamado: vivir en santidad, ser procesados por Él. Créanme que ser procesado por Dios no es fácil. No es fácil, y yo sé que los jóvenes que están en un proceso, los jóvenes que han pasado dificultades, saben que no es fácil. Y no vamos a decir: no, es que ustedes porque de pronto le falta más fuerza. No es fácil estar en un proceso, pero hay unas promesas para nosotros, amén. Y resulta que alguien podría decir: el Señor me está llamando a una intimidad con Él, a que hablemos con Él, pero es que no hay tiempo. Y yo creo que esta es una frase que usamos muchos, y yo la he usado también, y es que no hay tiempo. Realmente no hay tiempo, yo tengo que hacer tantas cosas. Pero Eclesiastés 3:1, y le voy a pedir el favor a Manu que lo ponga ahí. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. ¿Saben? Cuando para nosotros es algo prioridad, nosotros le sacamos el tiempo, sea como sea. Yo les he contado varias veces que cuando yo tenía una petición que quería ganarme la beca, no, mire, yo le sacaba el tiempo así fueran 5 minutos y lloraba por eso. Y yo: no, Señor, es que la beca, es que si no, no puedo estudiar. Había el tiempo, y fue un buen tiempo.
vuelvo a decir la palabra, un buen tiempo orando por eso, y había el momento indicado para yo orar. Y entonces es esta excusa de no hay tiempo. Y créanme que yo también he aprendido de esto, y sí hay tiempo cuando es prioridad. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y el Señor nos enseña a manejar nuestro tiempo. Como jóvenes estamos en ese proceso. Como jóvenes es donde aprendemos a administrar todo lo que el Señor nos da y nos va dando de bendiciones. Pero puede llegar otra excusa, y es, Dios, es que, bueno, a mí, yo como que estoy inquieta, yo he escuchado tu voz, que tú quieres que yo viva en santidad, y que hay algo que quizás no te está agradando, y hay algo que yo estoy haciendo mal. Pero es que es tan complicado porque llegan muchas tentaciones. Yo me lo propongo, y yo listo, no voy a hacer más esto, listo, no porque no estoy agradando al Señor, pero al momentico se me presenta ahí una tentación. Puede decir algún joven, al momentico se me presenta algo ahí de esas tentaciones, y mejor dicho, no, es que llegan muchas, y yo sí quiero al llamado que tú me has hecho, pero llegan muchas. ¿Saben qué? Hay un versículo que a mí me impactó mucho cuando lo leí, y está en 1 Corintios 10:13. Y vamos a leerlo. Las tentaciones, las pruebas, sabemos que Dios fue tentado, que Jesús fue tentado en el desierto, y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Saben algo? El Evangelio y nuestra relación con Dios siempre es de parte y parte. El Señor es el Todopoderoso, amén. El Señor hace llamados y el Señor cumple su parte porque Él es fiel, amén. Él nos da la salida a tentaciones, claro, porque es que vienen tentaciones a nuestra humanidad. Somos jóvenes, somos humanos, somos personas que el enemigo quiere destruir porque Él sabe lo que el Señor nos ha prometido. Y llegan como jóvenes, pero el Señor es fiel. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Él y soportar, porque Él se encarga de dar la salida, y Él se encarga de quitar esa tentación, de quitar esa prueba. El tercero es que uno puede decir como joven, listo, soy vulnerable, inseguro, y pasa mucho en nuestra juventud, y es que uno dice, Señor, yo tengo miedo a fallarte. No sé si los jóvenes que están aquí les ha pasado, y uno en su inseguridad y en su presión y en su dificultad, uno se siente a veces intranquilo, angustiado, y dice, Señor, es que yo no quiero fallarte. Y uno se siente ya al borde, y dice, yo no quiero fallarte, pero soy vulnerable, amén. Pero soy insegura o inseguro, pero tengo miedo, muchas cosas. ¿Y saben qué dice 2 de Timoteo 1:7? Que es un versículo con el que uno con la palabra de Dios combate las excusas, amén. Y dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos jóvenes creen que el Señor les ha dado dominio propio? ¿Saben? Cuando nosotros entregamos la vida al Señor, cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, el Señor derramó sobre ti dominio propio, y sobre mí también, sobre todos los que hemos recibido al Señor. Derramó dominio propio y poder. Así que esos pensamientos y esa excusa de tengo miedo a fallarte deben huir cuando nosotros recordemos que si nosotros permanecemos en el Señor, Él nos ha dado dominio propio y nada va a pasar. Amén. Nada va a pasar si cumplimos nuestra parte, porque el Señor siempre cumple la parte de Él. Y pueden venir otras dos excusas, que es no tengo fuerzas, he pecado, te he fallado. Amén. ¿Cuántos jóvenes de pronto el Señor está haciendo llamados en su corazón desde la intimidad a que le siga, a que
vuelva a Él en esa relación ferviente, pero quizás porque no tienen fuerzas o porque sienten que han pecado y que es muy grave lo que han hecho, no vuelven al Señor. Pero yo quiero que recordemos ese versículo tan conocido de Isaías 40:30, donde el Señor nos dice, venga, si usted espera mi venida, si usted me espera a mí, yo le haré que tenga nuevas fuerzas como las águilas. Incluso si usted ha pecado, incluso si usted ha fallado, porque es que los jóvenes flaquean y caen, se fatigan y se cansan. Pero los que esperan, más los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Así que esa excusa también se cae. Y otro puede decir, yo no tengo la capacidad de lograrlo. No, es que no. Si usted me conociera, yo no tengo esa capacidad, no tengo esa disciplina, yo lo he intentado, yo lo he hecho, yo me he esforzado, pero yo no tengo la capacidad para lograr eso que el Señor me está pidiendo. Pero dice Éxodo 3:12 lo que le dijo a Moisés. Lo que le dijo a Moisés, yo quiero que nosotros lo recordemos, jóvenes, en esta noche. Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Amén. Yo estaré contigo. Entonces, el Señor hoy nos está haciendo una invitación, en especial a todos los jóvenes. Yo quiero que ahorita hagamos una oración por todos los jóvenes que están aquí en este lugar y los que van a venir, porque yo siempre, desde hace rato, yo he dicho que los jóvenes de Belén Las Violetas tienen la victoria asegurada. Amén. Y que no nos vamos a cansar de orar por ustedes. Amén. Que no nos vamos a cansar de orar por nosotros, porque es que a nuestra vida vienen muchas situaciones. Pero ¿saben algo, queridos jóvenes, señoritas, más señoritas que jóvenes, pero bueno, todos en general? El Señor tiene promesas enormes para ustedes. Y yo sé que el Señor tiene añadiduras con ustedes, con sus vidas, con nuestras vidas. Pero antes de las añadiduras, de verdad, metámonos eso en el corazón. Que antes de lograr lo pasajero, antes de nosotros mirar las cosas temporales que van a pasar aquí en la tierra, tantos logros, tantas metas, tantos propósitos, tantos proyectos a gran escala que el Señor traza para nosotros. Qué bueno que hoy aceptemos el llamado que el Señor nos quiere hacer como jóvenes, y es que a que tengamos una relación íntima con Dios, a que nosotros de verdad podamos buscarlo diariamente, a que nosotros de verdad podamos ser verdaderos hijos de Dios. Tu juventud no es un limitante, las tentaciones que has tenido no son un limitante, las fallas, los errores, los pecados no son un limitante. Aquellas cosas que no te dejan tener un encuentro personal con Dios, porque es que Dios es como no sé, como que ir a culto a mí no me llama la atención. Eso no es un limitante ni una excusa, porque el Señor es todopoderoso. Y yo estoy segura que el Señor está obrando de una manera tan especial en la vida de los jóvenes que están aquí, pero solamente es que nosotros le permitamos a Él y hagamos nuestra parte de aceptar el llamado que el Señor tiene para nosotros. El Señor hoy nos reclama que quiere una intimidad con nosotros, que quiere que nosotros lo busquemos, que quiere que nosotros aprendamos a conocerlo, a conocer su voz, que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos a que aquí no estamos siguiendo un evangelio de rutina, sino que aquí estamos viviendo el evangelio, amén, que aquí estamos siguiendo al único y verdadero Dios, amén, que aquí estamos siguiendo al que hace cosas sobrenaturales, porque yo no sé, querido joven, yo sé que sí, que tú has visto el obrar sobrenatural de Dios en tu corazón, que tú has visto Dios cómo sana personas que ha tenido un diagnóstico ya que le dan 0, ya no tiene oportunidad, que tú has visto al Señor cómo ha transformado tu corazón, que tú has visto al Señor cómo ha libertado tu alma, que tú has visto al Señor cómo te ha provisto cuando no había dinero, que tú has visto al Señor cómo te ha llenado de su Espíritu Santo cuando quizás tú no tenías ni ánimos
de buscarlo, que tú has visto al Señor cómo ha fortalecido tu vida, cómo te ha dado fuerzas para seguir adelante cuando ni siquiera habíamos pensado en Él en el momento de la angustia, amén. Pero sabemos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es verdadero y sabemos que el Señor está obrando en esta juventud. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que las cosas que vienen a nuestra vida no son fáciles como jóvenes, porque el enemigo quiere robarnos nuestra identidad, porque el enemigo quiere confundir nuestras vidas. Pero yo también sé que en medio de esa confusión, yo también sé que en medio de esa tentación, yo también sé que en medio de esa dificultad, el Señor te sigue mirando con ojos de amor, amén. Y el Señor sigue extendiendo tu mano de una manera muy especial en este momento. Yo quiero invitar voluntariamente a los que quieran pasar hasta este lugar y vamos a hacer una oración. Me gustaría que pasaran los jóvenes, se arrodillaran si gustan, y vamos a hablar con Dios, amén. No sé si algún joven quiera pasar hasta este lugar. Vamos a orar por los jóvenes de Belén Las Violetas. Vamos a orar una vez más por ellos, porque yo sé que le pertenecen a Dios, porque yo sé que el Señor está haciendo una obra maravillosa en cada uno de ellos, porque yo sé que quizás esa debilidad que te ha estado llevando a quizás fallarle a Dios se va a ir en este momento si tú te dispones a que el Señor obre. El Señor va a liberar de una manera poderosa nuestras vidas porque Él tiene el poder, pero tú eres el único que acepta el llamado en este momento, amén. Vamos a orar confiando y creyendo y vas a exponerle eso que has sentido que el Señor te ha dicho y te ha reclamado. Señor Jesús, Dios del cielo, Padre celestial, Dios eterno.